Buenas noches, amados y amadas. Dios les bendiga. Nuevamente con ustedes a través de este medio, queriendo llevar un mensaje que tiene que ver con liderazgo puro. Hemos estado tratando de hacerlo por lo menos 2 veces al mes para que las personas puedan acceder a estas enseñanzas, a estos mensajes y puedan asimilarlos, puedan aprender de esto y llegar a desarrollar todo el potencial que hay en cada uno. Creo que Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros con un propósito específico, con una labor específica en esta tierra, y Él quiere que cada uno de nosotros desarrollemos ese don, ese talento, esa habilidad, pero necesitamos capacitación, necesitamos formación, y esto es lo que quiero hacer. A través de las Escrituras podemos encontrar el más rico y abundante material para nosotros desarrollar nuestro potencial al máximo. Ahí se encuentran compilados todas las grandes enseñanzas de los hombres y mujeres que pisaron esta tierra, que hoy en día los reconocemos como grandes patriarcas, grandes líderes, grandes hombres y mujeres. Y es lo que quiero comenzar el día de hoy. No sin antes saludar a todas las personas que siempre nos dejan un saludo a través de las redes, sus comentarios que nos edifican también, sus bendiciones que las retribuimos con oraciones. A cada una de estas personas muchas gracias, los invitamos también a seguirnos nuevamente, a dejar sus comentarios al final del mensaje, dejar también si tienes alguna petición de oración o si quieres saber algo específicamente, con muchísimo gusto estaremos atendiendo a todas estas peticiones o situaciones que se presentan. ¿Listo? Hoy quiero que hablemos acerca de algo, el periodo de los jueces. El periodo de los jueces en la Biblia, antes de que Israel adoptara una monarquía, por decirlo así, y Saúl fuese el rey de ellos, ellos experimentaron un tiempo que fue el tiempo de los jueces. Y esa época fue una época en donde se requería un liderazgo puro, verdaderamente, un liderazgo puro. Yo encuentro en el libro de Jueces, capítulo 21, versículo 25, en ese texto encuentro 6 razones por las cuales se necesita liderazgo puro. Y las 6 razones que aquí las presento es que en el caos primero reinaba en el pueblo de Israel. Vamos a leer el texto. Dice la Biblia en Jueces 21:25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Aquí hay 6 razones por las cuales este periodo fue una época de liderazgo intensivo, de una manera impresionante. Y la primera razón por la que necesitamos un liderazgo puro, un liderazgo intenso, un liderazgo bien fuerte, es que el caos, en ese momento, el caos reinaba y no había un precedente de autoridad y de dar cuentas. Cuando no hay liderazgo, cuando no hay autoridad puesta, entonces cada uno hace lo que bien le parece. ¿Por qué? Porque no hay un precedente de autoridad y de dar cuentas. Y cuando todo esto está sucediendo, entonces ¿qué va a reinar? La anarquía total. Y ahí es donde viene el debacle de ciudades, de naciones, de familias, de estructuras, de empresas, de personas. Necesitamos nosotros tener una autoridad y necesitamos dar cuenta. La otra razón es que debido a que los judíos primero ocuparon Canaán, estaban rodeados de enemigos agresivos. Entonces siempre se van a presentar adversidades, siempre van a haber cosas difíciles, siempre va a haber oposición de parte del enemigo, de parte de la competencia, cantidad de cosas. Lo otro es que no habían fondos gubernamentales para la seguridad y la defensa nacional. En este momento no sé qué puede estar sucediendo en medio de tu ciudad, en medio de tu entorno, en tu casa, en tu familia. Pero es necesario que aprendamos que necesitamos ser líderes verdaderos. La otra razón es porque otras naciones influenciaron a Israel con sus ídolos y sus supersticiones. Recuerde que estamos viendo 6 razones por las cuales se necesita un liderazgo intensivo, un liderazgo puro, partiendo de la idea de lo que le estaba sucediendo en ese momento al pueblo de Israel. La quinta es: los héroes como Moisés y Josué ya habían muerto y no había una expectativa de orden. Y la última es que la coyuntura y la moral estaba demasiado baja. Así que el crecimiento era difícil, no era fácil. Entonces, cada líder de los que vamos a hablar y de lo que Dios quiere formar en cada uno de nosotros, siempre empezó de cero. Cada líder ha comenzado de cero. No es que nació o tiene que tener alguna cosa. Todos comenzaron de cero. Primero que debemos entender en esta primera parte
de liderazgo puro, de un liderazgo intensivo, es lo básico de los líderes. Recordemos que el liderazgo es influencia. Aprender a influenciar desde el testimonio, desde lo que nosotros somos, desde lo que verdaderamente nosotros representamos. Entonces, cuando nosotros somos eso, estamos influenciando, y ahí es donde estamos siendo verdaderamente líderes. Entonces, lo básico de los líderes, primero, es que perciben una necesidad. En el libro de los jueces no empieza con alguien queriendo llenar una posición vacía. Número uno, lo básico de los líderes es que primero perciben una necesidad. En el libro de los jueces, ninguno de ellos empezó a liderar porque había una posición vacía, ya que no habían posiciones que llenar. Entonces nosotros tenemos que aprender algo. Si nosotros queremos empezar a liderar en el medio donde nosotros nos estemos desarrollando, ya sea eclesial, ya sea empresarial, ya sea en la familia, ya sea en tu ciudad, en el gobierno, en la política, en las fuerzas militares, donde te estés moviendo, entonces tienes que aprender primero a reconocer la necesidad que hay en medio tuyo. Lo otro es que no habían votos. No había una organización para decir, vamos a poner a este y a este. Y vamos a hacer una votación. Y vamos a escoger a uno de ellos, el que más tenga votos. No había nada de eso. No había ninguna de estas situaciones. Era simple. Ese líder que se levantaba en ese momento era ¿por qué? Porque percibía una necesidad. Si alguien lideraba, era porque había visto una necesidad y esa persona pedía ayuda para que le ayudaran a suplir esa necesidad. No se trata de que yo quiero ocupar tal posición, no se trata de que yo tengo la facilidad de hacerlo, no se trata es que a mí me han escogido por votación unánime, no, es porque yo verdaderamente estoy percibiendo una necesidad. Todos los jueces comenzaron cuando vieron un problema específico en medio de su nación y eso los llevó a decir, yo puedo suplir esa necesidad. Entonces, el primer punto a tratar aquí en medio de nosotros es el siguiente. ¿Qué necesidad estás viendo en medio de tu entorno? ¿Qué estás viendo ahí alrededor tuyo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás percibiendo? Puede que sea en tu hogar. ¿Listo? Puede que sea en tu hogar. Puede que sea en tu ciudad, en tu barrio, en tu comuna. Puede que sea en tu empleo. Puede que sea, no sé si te mueves en la parte política, no sé si te mueves en la parte del deporte o en la parte de las fuerzas militares, no sé en qué parte te muevas. Entonces hay que aprender a abrir los ojos, como lo digo yo, y estar atento a todo el entorno para ver qué tipo de necesidad hay y ver si nosotros tenemos lo que se necesita para suplirla. Ahora, aquí hay un punto. Puede decir usted, pero yo no tengo lo que se necesita, pero otros sí lo tienen. Entonces, desde nuestra posición debemos influenciar a aquellos que de pronto tienen los recursos, tienen la capacidad para que ellos a su vez se muevan junto con nosotros a suplir esa necesidad. No era que un solo hombre lo hacía. Aquí no se trata de cuzumbos solos o llaneros solitarios. El cuzumbo es un animalito en Colombia que anda todo el tiempo solito, dicen. Por eso no se trata de cuzumbos solos o llaneros solitarios, se trata de equipo. Cuando los equipos de fútbol o de cualquier deporte ganan, donde hay más de una persona, ganan no porque uno es la figura, sino porque todos jugaron para un bien común. Y ese es el liderazgo puro. El liderazgo puro no se trata de uno solo. Se trata de que una persona es capaz de identificar una necesidad en medio de su entorno y movilizar un grupo para que esa necesidad que hay en ese momento pueda ser suplida. Otoniel, en el libro de jueces, es uno de esos hombres que mostró esas características. Encontró a Israel totalmente rodeado de los mesopotámicos. Y él dio un paso adelante para liderar y restaurar el ejército de los hebreos contra el rey. ¿Y sabe esto qué produjo? Una vida de 40 años donde solamente hubo paz en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque un hombre se dio cuenta del problema que estaba atravesando una nación entera, se atrevió a salir adelante de su sitio de confort, de su silla de espectador y empezó a ser protagonista de la historia del pueblo de Israel. ¿Y esto qué hizo? Produjo 40 años de paz en el pueblo de Israel en un momento donde solamente había asolación, donde solamente había problemas, donde solamente había destrucción, donde solamente había hambre, donde solamente había muerte, donde se percibía total debacle en esa sociedad.
¿Qué hizo Otoniel? Percibió una necesidad. En medio de esa necesidad dijo, hay que hacer algo. Vamos a empezar a reclutar un ejército. Y sabe que yo me imagino cómo serían las conversaciones que él tenía con estos hombres, con estas mujeres. Nosotros tenemos al Dios de los ejércitos. Nosotros tenemos al Dios que todo lo puede. Ellos podrán ser 1000, pero nosotros, cada uno de nosotros vale por 1000. Entonces, si nosotros somos 10, podemos... me imagino que ese sería el tipo de conversaciones. Pero entonces, ¿qué pasa? Primero que hizo Otoniel, reconoció una necesidad. Otro fue Ahod. Este personaje observó cómo los moabitas dominaban a su pueblo y decidió que ya había sido suficiente. Dijo, ya basta, no más, hasta aquí llegan. Y guió a Israel a una gran victoria sobre Moab, y esto lo llevó a una victoria y a una vida de paz de 80 años. El primero produjo una paz de 40 años. El segundo produjo una paz que duró 80 años. Pero ¿qué comienza? Primero perciben una necesidad de su entorno. No están simplemente observando y viendo cómo las cosas suceden. No, están viendo lo que está pasando, tomando nota y diciendo, bueno, aquí se puede hacer tal cosa, aquí podemos realizar tal otra, aquí podemos hacer esto, aquí podemos hacer aquello. No están, vuelvo y lo digo, en una silla de confort siendo solamente espectadores, sino que se convierten en protagonistas de la historia. Y ahí es donde las cosas pueden cambiar. De pronto estarás pensando, yo soy uno solo. Yo vivo de pronto en un barrio bajo, en mi ciudad, en mi país, en mi nación. De pronto yo simplemente soy un obrero o una persona que no tengo una posición demasiado alta. Te quiero decir que Otoniel, Ahod y Sanmar, que es el último que vamos a hablar, no tenían unas posiciones elevadas. No tenían ningún tipo de posición. Simplemente desde su posición vieron lo que estaba sucediendo y decidieron hacer algo. Ahí está la clave. Si nosotros desde nuestra posición decidimos hacer algo, vamos a salir del común denominador, vamos a salir de ese status quo de que nos mantiene de pronto en nuestra posición, en nuestro confort, y vamos a decir, es hora de que algo pase. Y si eso que va a pasar tiene que comenzar conmigo, pues aquí estoy. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Yo he visto que en este momento se necesita que el pueblo y las personas que creemos en Dios, que tenemos una noción de que somos hijos del Rey de Reyes, tenemos la capacidad de empezar a fluir en un mundo que necesita hombres y mujeres capaces que desarrollen verdaderamente su potencial en medio del entorno en lo que se está moviendo, y ahí las cosas empiecen a cambiar. Esa es la necesidad que he percibido hoy, y por eso que estoy haciendo, usando las redes. A través de este mensaje puedo llegar no solamente a uno, a dos, puedo llegar a muchas personas. Y si tú me ayudas, podemos llegar a muchísimos más compartiendo ese mensaje, compartiendo este video. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? Hemos reconocido que el mundo necesita hombres y mujeres capaces. Hombres y mujeres que tengan temor de Dios. Hombres y mujeres que digan ya no más. Hombres y mujeres que digan ya basta. Hombres y mujeres que sean capaces de pararse en la raya y decir, en mí hay una solución. Levantarnos en la autoridad. Levantarnos verdaderamente y decir, vamos a cambiar esto. Sanmar fue otro de los jueces en medio del caos. Y un día dio un paso adelante cuando los filisteos habían oprimido a Israel por años, al matar él personalmente. Escuche lo que hizo este hombre. Ahora no estoy diciendo que vayamos a hacer algo similar. Estoy haciendo, es un recorderis de lo que dice la Biblia, de lo que pasó en esos tiempos. Sanmar, él mismo, me imagino cómo sería la opresión, cómo sería lo que estaba sucediendo en medio de él, cómo sería la rabia que sintió. ¿Por qué? Porque dice que él mismo se levantó y mató él solito a 600 soldados. Y esto inspiró a su ejército para lograr una victoria. ¿Te das cuenta lo que puede hacer una sola persona? Si nosotros nos paramos verdaderamente, si nosotros salimos de nuestro sitio de confort, si nosotros nos levantamos verdaderamente y tomamos la decisión de hacer algo, entonces ahí las cosas pueden cambiar. Entonces, ¿cuándo el liderazgo es puro? Cuando comienza percibiendo una necesidad. Primera parte, siempre comienzan con una necesidad. Número 2, esa necesidad enciende una pasión dentro de cada persona. Escucha bien esto.
Lo primero del liderazgo puro es que perciben una necesidad. Siempre van a comenzar con una necesidad. Lo otro es que esa necesidad enciende una pasión en esa persona. Lo otro es que esa persona actúa en respuesta a esa necesidad. No se hace a un lado. No se hace el de la vista gorda. No se dice, ahí hay una necesidad, vaya fulano. No, ¿qué podemos hacer? Lo otro es esa acción, lo que está haciendo esa persona en ese momento, mueve a otros a cooperar. ¿Te das cuenta de lo que podemos lograr? ¿Te das cuenta de lo que podemos lograr? Nosotros podemos lograr grandes cosas si verdaderamente damos un paso adelante, damos un paso al frente y decimos, es hora de que esas cosas cambien. Es hora de que nos levantemos verdaderamente a hacer lo que tenemos que hacer. Aquí hay una pregunta. ¿Qué necesidad puede que haya en tu vida en este momento? ¿Qué necesidad puede que haya en tu familia en este momento? ¿Qué necesidad hay en tu entorno en este momento? En la empresa en la que laboras o la empresa de la cual eres dueño. Del lugar donde te están moviendo, vuelvo y reitero, sea en la política, sea en el deporte, sea en las fuerzas militares, sea en el mundo de los negocios, en las empresas. ¿Qué necesidad estás percibiendo? Cuando escucha de muchas necesidades a su alrededor, ¿cuál de ellas llega más a tu corazón, por ejemplo? ¿Qué tipo de especialista es llamado a ser cada uno de nosotros cuando percibimos una necesidad? ¿Y qué haríamos nosotros antes de morir si supiéramos que podemos resolver una necesidad? Lo otro, ¿cuál será nuestra contribución? Pero una contribución significativa en medio del entorno en el que estamos moviendo. Primero, entonces, la primera parte que quiero dejar sentada en este día en tu corazón y que me ayudes a compartir esto a través de los videos que estamos compartiendo es dejar sentado, uno, percibir una necesidad. Escucha, estar atentos, los oídos bien abiertos, los ojos bien abiertos. ¿Para qué? Para ver lo que está sucediendo y empezar. Podríamos comenzar ¿con qué? Orando a Dios. Esa sería un buen comienzo. Señor, hay tal necesidad en mi hogar, hay tal necesidad en mi empresa, hay tal necesidad en mi empleo, hay tal necesidad en mi ciudad, hay tal necesidad en mi país. ¿Y sabe eso qué va a hacer? Te va a unir a una persona que es el Espíritu Santo de Dios, el cual es el mejor apoyo que puedes tener para iniciar, por decirlo así, una revuelta impresionante para que las cosas cambien, para que las cosas empiecen a ser verdaderamente diferentes en medio de lo que estás haciendo. Es necesario que cada uno de nosotros empiece a entender que Dios tiene un propósito con nuestras vidas sobrenaturales, que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a una posición específica, a ser líderes en este tiempo. Recuerde lo que comenzamos hablando al principio de estas enseñanzas, ya hace casi tres o casi un mes más o menos atrás. Nosotros somos líderes por excelencia, porque Dios te formó a ti y a mí. Y cuando Él nos formó, dice que Él sopló de su aliento de vida. Y cuando Él sopla de su aliento de vida en nosotros, Él coloca algo de lo que Él es en nosotros. Y Dios es el líder por excelencia, porque Él lidera desde el comienzo y sigue liderando hasta ahora. Tú tienes de Dios un don, tú tienes de Dios una habilidad, tú tienes de Dios una habilidad, un don y un talento que fueron puestos en ti para suplir necesidades, no para que se vayan el día que Dios te llame contigo. No, hay que hacer algo con lo que Dios nos ha dado, hay que hacer algo con lo que tenemos en este momento, no quedarnos simplemente, vuelvo y reitero, como espectadores. Es hora de que te vuelvas protagonista en tu vida, es hora de que te vuelvas protagonista en tu ciudad, en tu empresa, en tu empleo, en tu familia. Y que las personas puedan ver que en ti, hombre o mujer de Dios, hay algo diferente. Que las personas puedan anhelar lo que tú tienes. Que las personas puedan anhelar y querer ser lo que tú tienes. Ahí es donde empezamos verdaderamente a influenciar. Y eso se llama liderazgo. Eso se llama liderazgo. Ni más ni menos. Influencia. ¿Y cuándo empezamos a influenciar? Cuando percibimos una necesidad. ¿Y cuando nosotros percibimos una necesidad? ¿Qué tenemos que hacer? Salir en acción para que otros cooperen. Actuar en respuesta a esa necesidad. Que esa necesidad encienda una pasión no solamente en nosotros, sino en las personas que nos rodean. ¿Por qué? Porque hemos percibido algo.
Hoy quiero bendecir tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret y orar a Dios para que este mensaje pueda llenar tu corazón, pueda llenarte a ti de una manera tan especial que te conviertas en lo que verdaderamente fuiste llamado a ser en esta tierra. Debes recordar que eres hijo del Altísimo, y si eres hijo, eres heredero y coheredero juntamente con Jesucristo. Fuimos llamados a ser la solución y no el problema. Fuimos a ser llamados el cambio y no a mantener las cosas como están. No, fuimos llamados a algo diferente, y es hora de que las cosas cambien. Te reto en el nombre de Jesús, número 1, a que empieces por ti mismo, a liderarte a ti. Te reto en el nombre de Jesús de Nazaret a que puedas compartir estos mensajes con otras personas para que una comunidad de líderes puedan nacer a través de esto y que esos líderes puedan impactar la sociedad en medio de donde se están moviendo. Sé que hay personas que nos siguen en Estados Unidos, en Argentina, en México, en Venezuela, en Colombia. En muchos lugares nos siguen. Entonces yo invito a esas personas que nos están siguiendo a que puedan retransmitir estos mensajes y así poder lograr tener una comunidad de líderes tan impresionante que esa comunidad pueda hacer algo por este mundo. Puede que seamos 1, 2, 3, 100, 1000, no sé cuántos. Pero sabes, entre nosotros juntos podemos hacer algo. ¿Por qué? Porque tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores de parte nuestra. Te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret y recuerda, mi oración por ti es que puedas entender que en ti hay un poder de Dios impresionante, que en ti hay un llamado impresionante, que en ti está el Dios que todo lo puede y que en ti, cuando nosotros creemos eso, podemos hacer lo imposible. ¿Por qué? Porque Dios hará esas cosas a través nuestro. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te invito a seguirnos ahí en las redes, están saliendo en la parte baja los lugares donde nos encontramos, a que dejes esos mensajes para que nosotros podamos leerlos, para que podamos también motivar a seguir haciendo las cosas con mayor cariño, para que puedas dejar ahí tus mensajes de peticiones de oración, si hay alguna necesidad que has percibido en medio del lugar donde te estás moviendo, para nosotros poder también apoyarte en oración y ver cómo las cosas empiezan a cambiar. Te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret y recuerda, Dios tiene planes de bien y no de mal para darnos a cada uno de nosotros un futuro y una esperanza. Bendiciones.